pero nunca pondré en riesgo mi fe en Jesucristo por mi sufrimiento. Son dos cosas totalmente distintas. A Policarpo, cuando lo arrestaron, lo primero que le mandaron fue un mensaje que decía: no te preocupes, que nosotros te vamos a liberar. Y él dijo con perfecta claridad: permitidme convertirme para Dios en ofrenda de olor fragante, en trigo ante su presencia. Cuando lo entrevistan, le dicen: Policarpo, Esmirna te quiere, el Asia Menor te ama y te respeta. Chico, lo único que estamos pidiéndote es: di que Jesús no es el Cristo y líbrate de la muerte. Y él exclamó diciendo: 80 años hace que le sirvo, y todo lo que me ha hecho es bien. ¿Cómo pues traicionaré a aquel que me ha hecho bien? Y en el momento que lo metían en la hoguera, le decía al Señor: aquí está mi vida como ofrenda fragante para ti. Eso es lo que quiere decir el libro. O sea, mi sufrimiento nunca debe ser razón para pelearme con el Eterno. ¿Por qué sufro? Porque soy humano. ¿Por qué padezco? Porque soy humano. ¿Por qué me vienen situaciones difíciles? Porque soy humano. No hay manera de yo escapar a la realidad de la posibilidad del sufrimiento. No existe la manera. Pero tampoco le debo permitir a nadie que piense que mi sufrimiento es castigo de Dios, o que es juicio de Dios por mis pecados o por mis errores, porque tampoco es juicio de Dios. Ni tampoco debo interpretar el sufrimiento como un proceso de purificación, porque mi alma no se purifica con el sufrimiento. Mi alma se purifica mediante la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea, el mensaje de esta carta, el contenido de ese mensaje, es que el sufrimiento y la pasión de Cristo tienen que guardar una relación estrecha con la vida cristiana, a tal punto que la palabra sufrimiento aparece en Primera de Pedro 16 veces. Y en todo el Nuevo Testamento, la palabra sufrimiento aparece unas 64 veces. El verbo sufrimiento, sufrir, aparece unas 64 veces. Y el 25% aparece nada más que en esta cartita. O sea, quiere decir que ese es el mensaje central. En esta carta la palabra sufrimiento es clave, pero es clave desde esa perspectiva. Tenemos en Jesucristo el modelo. Si Jesucristo en el sufrimiento, y alguien me dijo: pastor, es que cuando usted dice eso, que a mí me digo, pues que te haga lo que te haga, no importa, no te preocupes. Cosas que yo las digo intencional y yo sé que pueden incomodar, y es lo que he dicho en tantas ocasiones. Si Cristo en el sufrimiento de la cruz no hubiera perdonado, Dios estaría enfermo de su mente.
porque nadie que no perdone está bien de la cabeza. Y Cristo tenía que perdonar. Y el Padre tenía que perdonar. Y note bien, si vemos el texto de manera clara, Cristo no es el que está perdonando. Él le está pidiendo al Padre que perdone. Como que dice, no se te vaya a ocurrir cambiar el proceso ahora. De lo que se trata es de perdón. Porque de la única manera que puede haber relacionalidad entre el hombre y su semejante es a través del perdón. Esa es la clave doctrinal. Claro, la estructura de la carta es interesantísima. El escritor comienza con un saludo inicial, que es mi saludo favorito. El día que yo le escribo usted una carta, la va a ver. Gracia y paz. Porque yo creo que son las dos cosas fundamentales. El que tiene chavo y no tiene gracia y paz es un infeliz. El que está pelado, tiene gracia y paz, es un millonario. Gracia y paz. O sea, gracia es conciencia de saber que Dios pagó el precio de lo que yo valgo para Él. Cuando yo me ubico en el sentido pleno de la gracia, lo primero que debo decir, wow, ¿cuánto valgo? Yo no soy poca cosa. ¿Cuánto valgo? Y cuando hablo de paz, estoy hablando de la virtud que emana de Dios por su gracia para la vida de los hombres y las mujeres. Porque lo más grande no es la salud, lo más importante no es la salud. Lo más importante es la paz. ¿De qué vale un saludable sin paz? A veces yo digo a la gente, dicen, lo más importante es la salud. Un enfermo sin paz, ay bendito. Pero un enfermo con paz. Me hablaba un pastor en estos días precisamente de un miembro de su iglesia, que era un anciano que él quería mucho, pues lo veía como su abuelo, y este anciano se enfermó y lo hospitalizaron, y él después que terminó el culto del domingo dijo, hermanos, yo me voy a quedar orando por el hermano fulano, porque yo quiero que el Señor lo sane. Y se quedó orando y dijo, el que se quiera quedar conmigo un par de horas orando, quédese por favor. Y él me dice, Moisés, se quedó toda la iglesia porque todos lo queríamos. Y estuvimos orando un par de horas por él en la iglesia. Y de ahí entonces salí a visitarlo al hospital. Cuando entré por la puerta del hospital, la enfermera me dijo, oiga, ¿qué ustedes han hecho en el día de hoy? Y yo le dije, hemos estado orando por don fulano. Dice, pues esa oración Dios la escuchó, porque está perfectamente bien. Él entró feliz de la vida al cuarto. Le dijo, óigame, me han dado la mejor de las noticias. Me han dicho que usted está perfectamente bien, que todo está bien, que la presión está bien, que las pruebas de laboratorio que le hicieron en la mañana están bien, que lo van a dar de alta. Y él lo miró con una sonrisa. No. Si te han dicho eso no es verdad, yo me voy. Me dice, pastor, y salí de allí. Y llegando a mi casa me llamaron.